Buenas tardes, hermanos. Ahí en el texto que leímos, no lo pierdan, vamos a tener la meditación en esta tarde acerca de este texto. Vamos a orar antes que otra cosa. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias te damos de hoy, Señor, en especial por la vida, Señor, y la oportunidad que nos das, Señor, que me das a mí de compartir de tu palabra. Y ruego, Señor, la guía de tu Espíritu, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, quien nos enseñe un poco más acerca de tu palabra. Tu palabra es perfecta, es buena, es agradable, Señor, de principio a fin, y ella es la revelación que nos habla acerca de ti, Señor. Señor, lo demás, Señor, nosotros solamente somos instrumentos, a veces estorbos, Señor, pero aún así te places, Dios, a usarnos, Dios, y hablar a través de nosotros a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor Padre, y rogamos que tú, Señor, seas con nosotros en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el contexto del libro de Jeremías ya lo conocemos bien, especialmente mis hermanos de la Margarita. Yo espero que a estas alturas ya todos sepamos cuál es el contexto histórico y espiritual del libro de Jeremías. Solo les recordaré que Dios ha estado llamando a Judá al arrepentimiento y le ha dado un sinfín de mensajes y llamadas de atención a través de Jeremías y a través del exilio del reino del norte, que pues fue Israel, a quien se lo llevaron cautivo, se lo llevó cautivo a Asiria. Entonces, tras el ejemplo del trato de Dios para con esta nación pecadora, donde todos sus reyes fueron pecadores, donde siempre hicieron lo malo delante del Señor, donde colmaron la paciencia del Señor, por así decirlo, porque así lo expresa su palabra, que Él estaba cansado de los sacrificios, de los holocaustos y demás, y que al final Dios entregó a Israel al exilio, de donde nunca jamás regresaron. Fueron esparcidos por la tierra y nunca regresaron. Entonces, el pueblo de Judá ha estado viendo el testimonio, ¿sí?, de lo que ha acontecido con Israel. Ellos tienen testimonio de dónde de dónde tomarse para ver que el juicio de Dios es verdad, que es una realidad. Entonces, no tienen pruebas suficientes. Dios les ha dado pruebas suficientes, y por si no fuera poco, Jeremías ha estado llamándoles la atención una y otra vez para que no caigan en los mismos pecados, para que se vuelvan a Dios. Y en una parte determinada del libro, el pueblo dice, pues simplemente de todo lo que tú nos dices no vamos a hacer caso. Vamos a ir tras los pensamientos de nuestro corazón, y eso es lo que vamos a hacer. No nos importa tu mensaje, no nos importa lo que tú nos digas, no nos importa el juicio de Dios, no nos importa lo que le haya pasado a Israel. Vamos a ir tras nuestros pensamientos, tras los deseos de nuestro corazón, y esa fue la resolución del pueblo de Judá. Entonces, para ello, pues Dios les está llamando la atención. Y Dios pues continúa en su paciencia, llamándoles al arrepentimiento, dándoles oportunidad. Entonces Dios estaba dejando claro que el castigo por el pecado y la rebeldía abierta contra el Señor es real, no es un cuento. Y ahora Dios deja sentir su indignación por el estilo de vida de Judá a través de una sequía o varias, según los estudiosos dicen. Aquí la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. El hebreo utiliza un plural para esta parte, refiriéndose a que no solamente fue una sequía, sino fueron varios lapsos de tiempo en los que el pueblo de Israel experimentó varias sequías. Ahora, el título de la predicación de este estudio yo le puse la sequía del alma. Y la sequía del alma, no las arenas del alma, no, ese es de Dante Gebel, ese no. Entonces, le titulé así, la sequía del alma, y con ello refiriéndome a que el Señor a veces permite este tipo de cuestiones. Aquí lo está permitiendo como una señal de juicio. Dios está permitiendo que no haya agua, que no llueva durante un determinado tiempo,
y esto para que pues cese el alimento, haya muerte, haya muchas consecuencias por la falta de agua. Entonces, las sequías en la temática del Antiguo Testamento son sinónimo de la ausencia de la bendición de Dios. La mayoría de la gente se dedicaba a la siembra, por lo tanto, al no haber lluvia, el cultivo se perdía, no había comida, y no solo para el hombre, sino para los animales que dependen de la hierba del campo, y no solo para los que dependen de la hierba del campo. Si se mueren los animales, obviamente que no hay. Para aquellos que se dedicaban al ganado, no había pastura, no había que darles de comer al ganado, a los animales, y también había pérdida de animales y por lo tanto también había muerte, falta de hambre, presencia de hambre. Con la falta de alimento hay muerte, entonces, y claro está, los que esperaban el fruto de la tierra. Hay luto, versículo 2, hay luto en la ciudad y no es para menos. Dice la palabra, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Este clamor no es por arrepentimiento, sino de impotencia, de frustración por la pérdida de sus ganancias. El pueblo no está remitiendo su lamento a los hechos que dan origen al problema, sino que levantan llanto como quien pierde a un ser amado, como quien pierde algún tipo de ganancia, como quien pierde realmente algo de una cuestión material en la que han invertido su vida. Y Dios les oye, empero, aunque sin respuesta. Dice la última parte del versículo, y subió el clamor de Jerusalén. Esto quiere decir que Dios estaba escuchando la queja de Judá. Pero sin embargo, pues no estaba atendiendo, no estaba respondiendo Dios, sino que estaba permitiendo estas cosas. Versículo 9. Como un hombre espectador que solo observa sin intervenir en el problema, Dios no responde a sus quejas. Nosotros no les podemos llamar oraciones a estas quejas porque no es un lamento por las razones correctas. Están, como yo les decía, quejando, pero por la pérdida de sus cosas. Y cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios ni confiamos en su providencia, entonces levantamos este clamor de queja pues contra Dios, este reclamo, ¿sí? Porque Dios no está interviniendo, no está dando lo que nosotros esperábamos que dé, no está proveyendo, estamos perdiendo. ¿Sí? Entonces, cuando hay enojo, hay frustración por las cosas, por el amor a las cosas materiales, por quizás también los deseos que hay en el corazón, por nuestros objetivos o metas, entonces hay frustración, hay coraje, hay enojo y nos volvemos a Dios en un reclamo. No es un arrepentimiento, no es un clamor por Señor, tú eres mi única respuesta, tú eres mi fuente, mi sustento, estoy esperando en ti. No es como el Salmo 42 de David, como el siervo que clama por las corrientes de las aguas. No es este clamor ansioso de donde solamente el Señor puede saciar esta necesidad. No es así, es un reclamo, es una queja. Están enojados. Están, incluso dice el versículo aquí, están en este estado de abandono, ¿sí? Están avergonzados, ¿sí? Frustrados. Este estado de abandono de la gracia de Dios hacia su pueblo no viene por el olvido de parte de Dios, sino tiene un motivo y es grave y es el pecado de su pueblo. Dios no abandona a su pueblo por razones superficiales, sino que Dios trae juicio por aquellos pecados que el hombre comete. Y cuando el hombre está obstinado en sus pecados, está obstinado en seguir sus caminos, Dios ha dicho y le dijo a Jeremías que el hombre deja la fuente de donde provienen sus bendiciones, esta fuente de donde proviene todo lo que necesitamos, la hace a un lado y entonces busca o cava cisternas rotas, ¿sí? Y la sequía, para tomar el contexto donde estamos determinando que es parte del juicio de Dios, tenemos que verlo ahí en Deuteronomio
28, del 22 al 24, vamos para allá. Ahí es donde está asentado la razón del juicio de Dios. Jeremías 28, del 22 al 24. Dice así: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¿Por qué? Porque anteriormente en el versículo 15 de ese mismo capítulo dice: acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dentro de esas maldiciones está esto. Entonces no es que Dios lo haya permitido nada más porque sí, sino que cuando hay sequía en nuestro corazón, sino que cuando hay sequía en el alma, hay insatisfacción, es porque nosotros hemos dejado la fuente de donde fluye toda la riqueza que nosotros necesitamos o que podemos obtener del Señor. Todo lo que Dios nos da y nos satisface. Ayer en el devocional del grupo de alabanza estábamos viendo el conocimiento del Dios Santo de Packer. Y estamos viendo cómo Él nos invita y nos dice que todo lo que necesitamos de Dios, que todo lo que necesitamos, está en Dios. Que conocer al Señor es permitirnos a nosotros encontrar la fuente de todo lo que necesitamos, la satisfacción de nuestra alma. Entonces, estos hombres han dejado a Dios a un lado y por lo tanto, todo lo demás con lo que intenten llenar ese vacío, ¿sí? Esa soledad, ese desierto, ¿sí? no lo conseguirá, ¿sí? Se reclama a Dios por su ausencia, la ausencia de su intervención y de su olvido hacia ellos. Dice el versículo 8 y el versículo 9 de Jeremías 14, perdón. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Es decir, ellos le están reclamando al Señor que está como espectador y no interviene en el juicio que está realizando y no interviene para detener la sequía, para detener el hambre y la muerte que está sucediendo y para proveerles el agua que necesitan. Entonces ellos le están reclamando a Dios. Para el creyente la fuente de vida y de toda bendición, como les decía, es la presencia del Señor, de donde fluye su gracia constantemente, pero a veces esa fuente se cierra de ciertas maneras. Es decir, que Dios en algunos aspectos de nuestra vida, debido a nuestro pecado, Él hace salir, debido a nuestro pecado, Él cierra, ¿sí?, estas fuentes. Él detiene de alguna forma su gracia para juicio nuestro, para disciplina nuestra. Ciertamente su gracia general se sigue derramando porque sigue haciendo salir el sol para justos e injustos, pero en momentos determinados Él impone juicio. Y de lo que sufrimos no es de la escasez de cosas materiales, sufrimos la ausencia de la satisfacción en Dios. Sufrimos la ausencia de la satisfacción de nuestro corazón, porque no en absolutamente nada encuentra el corazón satisfacción. En ninguna de las cosas, ni metas, ni deseos, ni planes, ni cosas materiales, ni personas, encuentra el alma satisfacción. De tal forma que lo que queda para nosotros son solo deseos de nuestro corazón, los cuales no nos traen ningún tipo de satisfacción, ni contento. A algunos se les ha aplicado este dicho: eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Pues ustedes me dirán: bueno, hermano, pues yo me salvo, hermano, pues yo soy pobre. Pero quizá
están tan perdidos que solo tienes tu propio orgullo, o tus propios sueños, o tus pasiones, o tus vicios. Y crees que eso te alimenta, algo en lo cual tú te jactas y dices, no, pues yo tengo esto. Y al final, lo que sea que tengas y que te estés poniendo en tu corazón como primer lugar, simplemente no trae la satisfacción para ti. Eso que tú piensas que es fabuloso, no trae absolutamente ningún contento a tu corazón. Dios dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua. El desasosiego de una vida insípida, carente de valor, carente de significado verdadero, es a lo que se refiere la sequía. Apatía espiritual, tu desinterés por tu comunión con Dios. Eso es la sequía espiritual. La sequía espiritual es la tristeza del alma más fuerte, más vergonzosa, sí. No se puede decir de otra forma, es vergonzosa, porque teniendo nosotros esta fuente de agua viva, hemos decidido por otras cosas. Y cuando esas cosas no cumplen con el fin que nosotros esperábamos, ¿qué podemos obtener nosotros? ¿Cuál será el resultado? Vergüenza, porque teniéndolo todo nos conformamos con poco. Porque teniendo la gracia de Dios y teniéndolo a Él, lo desechamos y optamos por cosas materiales. Entonces, claro que nos debería de suceder como estas personas, ¿no? Venir a las lagunas y no hallar agua, volver con las vasijas vacías, avergonzados, confundidos y con el rostro cubierto. Teniéndolo todo, lo hemos desechado. Ahora, dentro de esta vida, mientras tengamos aliento, mientras tengamos fuerzas, tenemos la oportunidad de venir en arrepentimiento al Señor y volver a esta fuente de vida. Pero vendrá un día en que sucederá esta vergüenza y será eterna, en que acontecerá para muchos, ¿sí?, esta confusión, esta vergüenza y cubrir los rostros delante del Señor. Entonces, mientras nosotros tengamos oportunidad, necesitamos entender que no hay por qué estar en esta condición. El vacío del alma, la ansiedad del alma, la sequedad del alma, no debería ser un trance permanente para el cristiano, para el creyente. Es cierto que cuando fallamos, viene en nuestro corazón un remordimiento por nuestro pecado, viene una amargura y tristeza por haber fallado, por haber incurrido en ciertas faltas y haberle fallado a nuestro Dios. Pero podemos ir una vez más y pedir perdón y estar de las cuentas delante del Señor y volver otra vez a estas fuentes que satisfacen realmente nuestra alma. Entonces, la sequía espiritual de la que estamos hablando es el juicio que Dios trae, pero por causa de nuestro propio pecado. ¿En qué estado entonces, punto 2, nos deja la sequía? El primer punto pues fue el significado espiritual de la sequía. El segundo punto es el estado en el que nos deja la sequía. El hombre en pecado y sin temor de Dios sufrirá por las consecuencias de su pecado e incluso puede estar consciente de su ofensa a Dios, pero tal como sucedió a Judas y Iscariote, sufren de arrepentimiento, ¿sí?, de un arrepentimiento derrotista y conformista. Es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios, no hay la visión para entender que nosotros podemos volver, ¿sí?, a nuestro Dios y podemos pedir el arrepentimiento. Cuando no hay
una obra de Dios en nuestros corazones, tampoco hay esta visión para poder regresar, para entender que tenemos a Dios, ¿sí? Y que podemos volver a Él. Solamente podemos ver el panorama que nos pinta enfrente, que es consecuencia de nuestros errores, ¿sí? El lamentable cuadro que sucede después de haber fallado, después de haber cometido un error, después de haber incurrido en algún pecado, solamente queda este cuadro, ¿sí? Pero este cuadro para el creyente no es el final. Ciertamente nos muestra que fallamos, que caímos en un error, que descuidamos ciertas cosas, que fuimos negligentes en lo que nosotros teníamos como responsabilidades y que por eso estamos en ese estado. Judas Iscariote, otra vez, tenía la visión, tenía el cuadro, ¿sí?, completo de su error, de la falta que había cometido, a quien había traicionado, que la gravedad del hecho que había cometido. Pero esto no le llevó al arrepentimiento. Esto simplemente le llevó a la confusión, a la frustración y a un sentimiento derrotista, a de que todo se acabó, a de que ya no vale la pena seguir en nada y a quitarse la vida, que es la respuesta más fácil. Nos lleva a volvernos de nuestros caminos, El verdadero arrepentimiento lleva a humillarnos delante de a quien ofendimos con nuestro error, con el fin de buscar reconciliación y no solo al entendimiento superficial del error cometido. Nos lleva a volvernos de nuestros caminos per se, no solo a saber que vamos en mala dirección. Juan el Bautista le llama a ser frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista llamaba a la gente y le decía, no solamente se quejen de su error, no solamente vean lo espantoso que es el pecado en sus vidas, no solamente se alarmen y griten diciendo, sí hemos pecado, pero no hagan nada al respecto, sino hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, acciones que demuestren que realmente están arrepentidos, entendimiento de que realmente están sabidos de a quién están ofendiendo, de la gravedad de su error, ¿sí?, y a quién tienen que recurrir. Hagan frutos de arrepentimiento. Esta es la verdadera acción de convertirse. El remordimiento por la culpa solo llevará a la vergüenza, confusión y a la muerte. En este estado solo hay un entendimiento humano de un error y posible consecuencia, pero no hay luz guiándonos en la dirección correcta para clamar por perdón. Pablo lo dice mejor. Si yo no se los he podido explicar bien y no me han entendido, entonces vamos a 2 Corintios 7, 9 al 11. Que yo creo que, sin lugar a dudas, la palabra de Dios es la mejor explicación que podamos de tener de las cosas. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, dice de la siguiente forma: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Es decir, no solamente fueron confrontados con su falta y ustedes se han dado cuenta que sí cometieron un error, pero este error los ha llevado al arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la otra forma de llamarle a ese entendimiento superficial de nuestros errores es tristeza del mundo que produce muerte, no arrepentimiento. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Es decir, que estos hermanos efectivamente habían tenido todos estos sentires dentro de su corazón, por así decirlo, sí, indignación, temor, ardiente afecto, y todo esto les llevó a ser vindicados, ¿sí? Restaurados a la comunión con Dios, que sus errores y que sus pecados hayan sido perdonados por el arrepentimiento genuino. Entonces, si no queremos permanecer en esta sequía, en esta insatisfacción de nuestro corazón, en esta tristeza y amargura de nuestra alma, como lo es el mundo, necesitamos no solamente arrepentirnos de nuestras faltas, no solamente darnos cuenta de nuestras faltas, pero arrepentirnos de ellas. Es así entonces que lo que le sucedía aquí a Jerusalén no era un arrepentimiento genuino, sino los efectos del mismo pecado. Los labradores estaban confusos, no sabían qué hacer, y muchos habían agravado más su pecado incensando a Baal, quien era el dios correspondiente a la lluvia, la siembra, ¿cómo se le dice? Cuando las mujeres pueden tener hijos, sí, eso, sí, bueno, eso. Entonces, de todo esto existía este dios Baal, al cual todos recurrían si alguien quería tener un hijo, si alguien quería que su siembra saliera fructífera, si alguien quería que lloviera para lo mismo, todos buscaban a Baal. Entonces, ¿qué decía el pueblo de Israel? Estamos en sequía, estamos en necesidad, estamos bajo esta situación de muerte. Vamos tras los Baales, que allá está Baal, que allá está el Dios que de la lluvia, de la siembra, de los frutos, etcétera, etcétera. No es así. No solamente no se arrepentían de sus pecados, sino que iban tras la respuesta incorrecta, tras el lugar incorrecto. Esto añadía un grado más a su falta y a lo terrible de la condición. No les permitía salir de esta situación de frustración, de tristeza, de muerte, de soledad, de insatisfacción, sino agravaba más su pecado. En medio del pecado, nuestro entendimiento se nubla para reconocer quién es Dios y qué es lo correcto. El estado en el que nos deja la sequía no solo es una miseria moral y espiritual, pero esto se va agravando y se va haciendo mucho más profundo y nos puede conducir a la muerte misma. Dos líneas en rectas paralelas, a la misma distancia, permanecen juntas siempre. No importa cuánto las alargues, permanecerán en ese estado por siempre, porque llevan la misma distancia. Son dos líneas que van a la misma distancia, ¿sí? Y no importa cuánto se alarguen, sí, siempre seguirán juntas. Pero si una se desvía tan ligeramente como lo podamos medir o entender, tarde o temprano, esa pequeña desviación la separará tanto que se perderán una de la otra. Para entender esto, Dios nunca se desvía o se tuerce, no se mueve, sino que su estado es por la eternidad perfectamente recto, en toda la extensión de lo que esto implica. Por lo tanto, esto no es solo una mera ilustración, sino la realidad de nuestras vidas. En algún punto nosotros estamos caminando con Dios en línea recta, estamos caminando de la mano con Él, pero dejamos que el pecado entre en nuestras vidas y algo nos afecte, a algo le abrimos la puerta, a algo le damos injerencia en nuestras vidas, cuán pequeño sea, insignificante sea y cuánto lo menospreciemos. Y termina afectando tan gravemente nuestras vidas que hace que nuestras vidas se vayan alejando más y más y más y más de Dios, ¿sí? Hasta que nosotros nos volvemos insensibles a su voz, a su palabra, a sus reprimendas, a su juicio,
a las llamadas de atención, a las pruebas en sus vidas, a los testimonios como le pasaba a Judá. Todo esto lo estaba viviendo Judá en estos momentos. Todo esto lo estaba viviendo. Un sinnúmero de cosas a las cuales Dios estaba usando para llamarles la atención. Y sin embargo ellos ya se habían alejado. Ya estaban como jonrón hasta allá, del otro lado de la barda. ¿Sí? Entonces ya no sentían, ya no apreciaban, ya no reconocían quién era Dios, y su pronta respuesta para salir de las soluciones es: vamos a los Baales. Y es así también para nosotros. Nuestro pecado hace que no doblemos nuestra rodilla. La respuesta a tus oraciones, a tus necesidades en tu corazón y en tu vida está tan cerca como lo estás tú de tu cuarto o de algún lugar en tu casa para ponerte de rodillas. Esa es la distancia que está entre Dios y entre tú y Dios para solucionar esos problemas. El mayor vacío no es la soledad, sino un corazón sin la presencia de Dios. Ese es el mayor vacío. Esa es la mayor sequía. Y no lo está porque nosotros lo hemos desentronizado, lo hemos sacado de nuestras vidas, lo hemos hecho a un lado y hemos escogido solucionar por otros medios. Cuán triste es y cuán doloroso es. Como lo dice Hebreos, quienes habiendo conocido y habiendo experimentado todas estas cosas y habiendo incluso probado del Espíritu, ¿sí?, y de los frutos de Él en la comunión con los creyentes, en la comunión con Dios, que terminen alejados, perdidos, frustrados. Versículo 10. Así ha dicho a Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agradará de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Versículo 17, les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Sí. Consecuencias entonces de la sequía espiritual. Las consecuencias de estar en este estado entonces, y déjenme decirles que entre más se alargue este estado, peor es para nosotros, más graves son estas consecuencias, más dolorosas son. Hay consecuencias morales o secuelas morales, hay secuelas físicas o del entorno y hay secuelas espirituales. Inciso A, las secuelas morales: luto, tristeza, clamor, llanto de pérdida. Versículo 2 otra vez: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Hay luto, hay tristeza, habrá llanto, habrá pérdida, habrá frustración. Porque como les repito, las cosas que buscamos para solucionar no nos darán la satisfacción que necesitamos, o nos van a dar más tristeza y más desconsuelo. Y entonces vamos a sentir que no sabemos ni de dónde estamos parados, ni qué estamos haciendo, y por qué hemos invertido tanto y nada obtenemos, ningún beneficio obtenemos. Entonces, no es para menos que se pueda decir que hay luto, tristeza, clamor, llanto y pérdida, sumidos en nosotros
mismos. Son las secuelas de estar sin Dios, sumidos en nosotros mismos. También hay vergüenza, confusión y frustración, versículos 3 y 4. Los nobles, como ya dijimos, enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, otra vez cubrieron sus cabezas. Aún las siervas de los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Entonces esas son consecuencias, esa es vergüenza, confusión y frustración, y también secuelas físicas, porque no solamente sufrimos nosotros, sino lo que está alrededor nuestro. Esta es solamente una ilustración para darnos a entender que lo que está a nuestro alrededor también sufrirá por causa de nuestro pecado. Hemos visto nosotros como familia las consecuencias que han sufrido algunos jóvenes por tomar malas decisiones, y porque esas decisiones que pensaron ellos que solamente les afectaban a ellos, terminaron afectando a su familia, a su entorno, a la iglesia, a muchas personas alrededor. Entonces, este estado, ¿sí?, estas malas decisiones que te dejan sin Dios y que tú has optado por ellas, ¿sí?, tú has decidido por ellas, traen consecuencias negativas no solamente a ti, no solamente vas a sufrir tú, no solamente vas a tener vergüenza, ¿sí?, confusión y frustración tú, sino los que están a tu alrededor. Inciso C, secuelas espirituales. No hay intervención de Dios para quitar la prueba, versículo 8 y 9. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? El Señor la actitud en la que está o la acción que presenta el Señor son de dejar al pueblo en esta situación. Mientras el pueblo se encuentre en su pecado, mientras no se arrepienta, Dios está como espectador viéndoles. En algunas partes realmente tenemos que ser honestos y reales, porque Dios no nos deja hundirnos, ¿sí? La depravación del hombre no es total como se dice muchas veces, porque el hombre nunca llega al estado completo, ¿sí?, de su depravación, al fondo de donde podría llegar, al punto máximo, porque aún Dios en su gracia lo detiene. Entonces no hay depravación total, hay una depravación del hombre, pero a veces hasta en esa depravación, en ese camino, ¿sí?, intempestuoso que lleva el hombre hacia su propia perdición, Dios aún le detiene y no le permite, por poniendo cuestiones, castigos, reprimendas, sanciones de algún tipo, son topes para que él no se pierda, para que el hombre no sea tan malvado como pudiera ser. Pero aún así, entonces, en algunas ocasiones Dios, en tu necedad, te deja que conserves tu necedad. En ese momento, tú solo quieres el deseo de tu corazón. Y si tú le clamas a Dios y le reclamas a Dios, es por el deseo de tu corazón. No es porque tenga misericordia de ti, es por el deseo de tu corazón. Porque lo quieres, porque lo anhelas, porque no quieres otra cosa en la vida más que eso en ese momento. Entonces, mientras tú estás así, Dios puede levantar su mano y puede dejar que tú continúes en ese camino. ¿Sí? No hay respuesta a las oraciones, dice aquí, a los sacrificios,
sí, que tú puedas presentar para callar tu conciencia, no para agradar a Dios, no para arrepentirte, sino para callar tu conciencia. Cuando ayunen, versículo 12, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Este es el juicio del Señor para nosotros. No habrá respuesta en las oraciones. No habrá respuesta a nuestras ofrendas, pero es que yo estoy dando. Sí, estoy haciendo cosas malas allá afuera, cosas que no debe hacer un creyente, pero me estoy poniendo la del pueblo aquí con la iglesia para que no haya problema. No, no es así. Estoy cometiendo algún pecado, pero estoy participando, ¿sí? Estoy yendo a la iglesia, estoy participando en los ministerios, estoy haciendo. Entonces Dios tiene que escucharme, Dios tiene que atender a mi petición. No lo es así. Como otra vez les recuerdo, Dios en alguna ocasión dijo: yo estoy harto de las ofrendas, de los holocaustos, de todas esas cosas que suben a mí, pero con olor, no con un olor grato. Y 3, se atiende a razones mentirosas y falsedades, y Dios no les libra de sus errores, sino que les dejará sufrir su mentira. Eso es del versículo 13 en el capítulo al 18, ¿sí? Donde pues no atienden al consejo, al sabio consejo, sino que dejándolo a un lado, se van tras lo que llene su corazón, tras lo que llene su vida, tras lo que sí esté de acuerdo y encaje con sus propios planes y con sus propias decisiones y pensamientos. Lo que dice la palabra de Dios, no. Pero habrá alguien ahí que me alcahuetee, ¿no? Y que me diga lo que quiero oír. Y en algunas ocasiones también Dios nos dejará que nos vayamos de esa forma, tras eso. Y finalmente, como yo les decía, tras los Baales, versículo 22. Este es un reconocimiento simplemente de que Dios es único en solamente Él es sustentador, ¿sí? Pero en este versículo deja entrever también la existencia de ídolos a los cuales se recurre erróneamente. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Entonces se recurren a los ídolos, se recurren a cosas sin sentido. El verdadero arrepentimiento, para finalizar entonces, no es el deleite de Dios, no es el deleite de Dios someternos a este desierto. Sin embargo, quienes son del Señor sufren esta separación y sequía del alma, que no pueden continuar ni un segundo más en su estado. Por lo tanto, su reacción es la siguiente: el cristiano ante esta situación la resiente en verdad y no puede pasar un minuto más, ¿sí?, en este estado de abandono, de soledad, de rechazo de parte de Dios, de la ausencia de la presencia de Dios y de su gracia para con él, tras sentirse señalado por su pecado, sino que realmente va al genuino arrepentimiento, a dejar esas cosas que ha habido en su corazón, a esos errores, reconocimiento de a quién falló, ¿sí? Y viene el arrepentimiento correcto. Inciso A, entendimiento profundo de la falta. Versículos 7 y versículos 20 y 21. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Versículos 20 y 21. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Entonces, en primer lugar,
tienen un entendimiento profundo de la falta. ¿Contra quién pecaron? ¿Contra quién fallaron? No fueron errores que simplemente tuvieron de manera personal y que en su carrera o en su meta tras sus objetivos pues fallaron un poco, pero tienen que seguir echándole ganas. No, han incurrido fallándole a Dios. Contra ti hemos pecado. Tras el pecado de David fue directamente a Dios reconociendo de esta forma en el Salmo 51. Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando el creyente se arrepiente y quiere salir de inmediato de este estado de sequía espiritual, reconoce que su falta es directamente contra Dios, reconoce a quien ha ofendido, reconoce a quien le falló. B. Búsqueda de gracia y misericordia por amor de su nombre. Versículo 7 y versículo 21. Otra vez, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. No hay más culpables y no se buscan excusas, hay un reconocimiento y humillación por la ofensa a Dios. Y también solo el creyente sabe y apela a las promesas de gracia que el Señor ha hecho. Sabe que hay una razón fuera de nosotros que es más poderosa para perdonar nuestro pecado y que nos puede reconciliar con Él. Y a esa apelamos por amor de su nombre. En nuestro pecado entendemos que lo único que tenemos es pecado en abundancia, es maldad en abundancia, y que si nosotros vamos a buscar el perdón de nuestro Dios, no tenemos en nosotros a dónde poner la mira de Dios en nosotros, de tal forma que tengamos algo con lo cual decirle a Dios, mira, pero es que yo he hecho esto, pero es que yo te fallé, pero yo he hecho aquello, pero le he echado ganas en esto. No. Otra vez David dice, nada hay sano en mi carne, nada. Entonces se busca el perdón del Señor, pero debido al amor de su propio nombre. Porque sabemos que su fidelidad permanece, y como yo les decía, que Él es recto en toda la extensión de la palabra eternamente, que Él no fallará sus promesas, no fallará. Incluso cuando David pecó delante de Dios y se le dijo, escoge cuál es el castigo que tú quieres, tus enemigos, la enfermedad y no sé qué, decidió, dice, vamos a caer en manos de Dios porque quizás Él tenga misericordia de nosotros. Entonces apelamos a Dios y recurrimos a Dios, no a los Baales, no a otro lugar, recurrimos a Dios, recurrimos por su perdón. Enfoque correcto del pecado, aunque y sin embargo, ¿sí? Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, ¿sí? Versículo 7 y luego versículo 9, parte B. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. No minimiza en nada su pecado, no hay intento de negociación, no hay peros contra el juicio de Dios. Se entiende que la maldad es mucha y se nos ha encontrado en flagrancia cometiendo los pecados, y además son ofensas gravísimas contra nuestro Dios. Aunque no se sienta la presencia de Dios, se le aprecia ajeno a nuestra situación por la insensibilidad en la que nos ha hundido nuestro pecado. Sabemos y conocemos una verdad en la Escritura, aunque no lo sintamos, porque muchas veces ni siquiera vamos a sentir realmente un profundo dolor y compunción, o no sé cómo se puede decir, por dolor por nuestro pecado. Pero conocemos una verdad, que Dios es fiel y es misericordioso. Y esa es una verdad que no importa en dónde nos encontremos o cómo nos sintamos, podemos recurrir a ella. Sin embargo, su presencia está en medio de su pueblo. Él está ahí, Él no se mueve, y nuestro pecado no violenta su voluntad ni sus atributos. Le ofendemos y Él reclama
que no se le está dando la gloria. Pero Él no cambia. En su ser, en su persona, Él no cambia. Y Él no se mueve. Por lo tanto, hay gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, dice el canto. Y reconocemos entonces a Dios como único. David le reconocía. La versión de la Nueva Biblia de las Américas, en el versículo 22, dice: ¿qué Dios pagano puede darnos lluvia? ¿Quién sino tú, oh Señor Dios nuestro, puede hacer cosas así? Por tanto, de ti esperamos auxilio. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay absolutamente nadie que sacie nuestra alma, el vacío de nuestro corazón, la ansiedad de nuestro ser, la intranquilidad de nuestra mente por nuestro pecado. Quien nos perdone de esta forma, quien nos ame de esta forma y quien resuelva en nuestras vidas, solamente Dios. Y Dios está presente y seguirá presente. Entonces no nos vayamos con la cabeza cubierta, avergonzados y confundidos, sino recurramos a Dios, roguemos por misericordia, porque Él está siempre presente. No hay quien traiga a nuestra alma la lluvia deseada, solo Dios, solo nuestro santo y amoroso Dios. Entonces no hay razón, hermanos, para encontrarnos en esta sequía y no orillemos a nuestra alma a estar en este estado, eligiendo por los pecados de nuestro corazón en lugar del plan de Dios. Tengamos cuidado. Y si nos encontramos en este estado, no pasemos un segundo más en ese lugar. Recurramos a la gracia y a la misericordia de Dios por amor de su nombre, por amor de sus promesas, porque Él es un Dios grande, lento en ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu gracia inmerecida para con nosotros. Gracias porque, Señor, podemos encontrar en ti, Señor, perdón para nuestros pecados, saciedad para nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Dios Padre, a no pasar, Padre, por ese estado, Señor, porque, Señor, nuestro corazón y nuestra alma no se olvide de ti, que recordemos como los salmistas una y otra vez la razón innecesaria de que nuestra alma esté abatida, si en ti hay todo lo que necesitamos y encontramos. Padre, pues, Señor, ayúdanos a nosotros, Dios, guíanos con tu Espíritu, guíanos, Señor. Te pedimos por misericordia en Cristo Jesús. Amén.